¿Sabías que uno de los productos más populares del mundo, el chocolate, solía ser tan valioso que se usaba como moneda? En el antiguo México, los aztecas consideraban los granos de cacao tan preciosos que incluso los usaban para pagar tributos y comprar bienes. Pero eso no es todo. La bebida de chocolate que disfrutaban era completamente diferente a la que conocemos hoy. Era amarga y especiada, mezclada con chiles y vainilla. Imagínate beber un chocolate caliente tan picante que te dejara sin aliento. A menudo, los guerreros aztecas lo consumían antes de ir a la batalla, creyendo que les otorgaba fuerza y valor. Y si pensabas que el chocolate era solo para disfrutar, piénsalo de nuevo. Al ser tan valioso, los aztecas eran castigados severamente si eran atrapados robando granos de cacao. Así de importante era. Así que la próxima vez que te deleites con un trozo de chocolate, recuerda que estás saboreando un trozo de historia que alguna vez fue más valioso que el oro. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que en 1962, durante una prueba militar, el ejército de Estados Unidos creó una nueva especie de hongo en un experimento secreto? Este hongo, llamado fungo por los científicos, fue diseñado para estudiar la posibilidad de utilizarlo como arma biológica. Pero lo sorprendente es que en lugar de ser un proyecto exitoso, se escapó del control y provocó una contaminación masiva en el estado de Maryland. Los científicos se dieron cuenta de que el hongo era tan resistente que podría haber causado un desastre ambiental a gran escala. En un giro inesperado, ese hongo resultó ser más útil en la investigación científica de la vida y la biología, sirviendo como modelo para comprender cómo manejamos organismos en nuestro entorno. La historia de un experimento que pudo haber cambiado el mundo, pero que nos enseñó a cuidar de nuestro planeta. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que un grupo de soldados en la antigua Roma podría haberse nombrado a sí mismos como los temidos guerreros del todopoderoso rayo? Su arma secreta no era la espada ni la lanza, sino un fenómeno natural. Durante las batallas, se creía que el trueno que resonaba en el cielo era un presagio de la victoria. Pero aquí viene lo sorprendente. En el año 360 d.C., durante una de estas batallas, un rayo realmente iluminó el campo. La leyenda dice que los romanos, creyendo que era una señal divina, cargaron con renovada fuerza y ganó la batalla. ¿Pueden los elementos de la naturaleza decidir el destino de una nación? En la historia, a veces, la respuesta es sí. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca de la llegada del hombre a la luna que de la construcción de las pirámides de Egipto? Aunque ella es famosa por ser la última reina del antiguo Egipto, la Gran Pirámide de Giza fue construida más de 2500 años antes de su nacimiento. Increíble, ¿verdad? Cleopatra vivió en una época de grandes cambios, rodeada de imperios en guerra y culturas en evolución. Así que la próxima vez que pienses en Egipto antiguo, recuerda que Cleopatra era más moderna de lo que imaginas. Sus esfuerzos por mantener a Egipto independiente en un mundo en conflicto son testimonio de su astucia y ambición. La historia es mucho más sorprendente de lo que creemos. ¿Sabías que hay un famoso símbolo de la paz que fue diseñado originalmente como símbolo de rendición? Este símbolo icónico que vemos en todo el mundo ha tenido un viaje inimaginable a lo largo de la historia. Imagina esto. En 1958, un grupo de activistas por la paz se reunieron en el Reino Unido para organizar una protesta contra las armas nucleares. Querían un emblema que capturara su mensaje. Así que, un artista llamado Gerald Holton, inspirado por el movimiento de desarme nuclear, tomó el semáforo de señales. ¿Cuál fue su idea? Mezclar las letras N y D, que significan Nuclear Disarmament. El diseño es ingenioso. La línea vertical representa a una persona con los brazos extendidos y las dos líneas en ángulo, en el círculo, simbolizan la combinación de las letras. Pero aquí está el giro. Esa misma imagen fue utilizada primero por los navegantes para señalar el acto de rendirse. Increíble, ¿verdad? De símbolo de rendición a emblema de la paz. Desde su creación, el símbolo ha sido adoptado por muchas causas y movimientos, convirtiéndose en un sinónimo de esperanza y unidad alrededor del mundo. Pero si tú,
cómo se transformó en lo que es hoy. En la década de 1960, el emblema se hizo especialmente popular gracias a los movimientos pacifistas y, sin saberlo, se convirtió en un ícono de toda una generación que abogaba por la paz en medio de la Guerra Fría. Así, lo que comenzó como un simple diseño evolucionó hasta convertirse en un poderoso símbolo de resistencia, cambio y esperanza. A lo largo de los años, su significado ha estado ligado a luchas sociales y derechos civiles. Te sorprendería saber que hoy en día, este símbolo se utiliza no solo en protestas, sino en productos, moda y arte. Su historia no es solo sobre su diseño, sino sobre cómo un simple dibujo puede conectar a las personas y dar voz a las fuerzas de cambio en la sociedad. Así que, la próxima vez que veas ese símbolo tan familiar, recuerda su sorprendente origen. Un emblema de rendición que se convirtió en límpido faro de paz. La historia puede ser extraña y maravillosa, y a veces, los símbolos que vemos a nuestro alrededor tienen significados mucho más profundos de lo que imaginamos. Así que, ¿quién diría que un símbolo de rendición motivaría a millones a luchar por un mundo mejor? Ya ves, la historia siempre tiene sorpresas guardadas para nosotros. ¿Sabías que una de las victorias más grandes de la historia se planeó en una sala de baño? En 1942, Winston Churchill se encontraba en una cita secreta con su gabinete en una instalación de guerra en Londres. Cuando se discutía la estrategia para enfrentarse a las potencias del eje, el primer ministro se retiró a un baño para reflexionar. Al final, tomó una decisión que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Sí, así es. Una victoria épica nació en un baño. Esta decisión ayudó a los aliados a ganar la batalla de El Alamein, marcando un giro crucial en la guerra. Un pequeño recordatorio de que incluso en los momentos más inesperados se pueden forjar grandes destinos. ¿Sabías que un presidente de Estados Unidos ganó una medalla olímpica? Imagina esto. Es 1908, y en los Juegos Olímpicos de Londres, un hombre se prepara para competir. No solo es un atleta, es un político. Theodore Roosevelt, en el poder, era un apasionado del deporte, pero no participó. La verdadera sorpresa viene de su primo, Franklin D. Roosevelt, que en 1912 compitió en una carrera de remo en Suecia. Pero aquí viene lo increíble. Franklin no ganó ninguna medalla, no. Fue otro Roosevelt, un primo lejano de la familia, que se llevó el oro. El legado de los Roosevelt en el deporte es un capítulo sorprendente de la historia que tal vez no conocías. La próxima vez que veas los juegos, recuerda, la historia a menudo es más extraña que la ficción. ¿Sabías que en la antigua Roma existía una forma muy peculiar de castigo? Imagina esto. Si alguien cometía un delito, no solo era encarcelado. En vez de eso, era enviado a una isla lejana. Pero no cualquier isla. Esta isla estaba llena de peligros naturales, como serpientes venenosas y condiciones extremas. Era una especie de sentencia de muerte, disfrazada de exilio. Además, los romanos pensaban que este castigo era una manera de purgar a la sociedad de los malos elementos. Así que la próxima vez que pienses en el antiguo castigo, recuerda, a veces, el destino más terrible era solo una llamada de atención para mejorar. ¿Te imaginas vivir en un lugar así? ¿Sabías que el primer uso de la anestesia en la historia ocurrió en el siglo XIX, pero de una manera muy inusual? Imagina someterte a una operación dolorosa y que en lugar de adormecerte con medicamentos, te aturden con risas. Así es, se utilizaba el óxido nitroso, conocido como gas de la risa. En 1844, un dentista llamado Horace Wells lo usó para extraer un diente sin causarle dolor al paciente. Pero eso no es todo. Lo increíble es que este método quedó casi olvidado hasta que se popularizó más tarde. La anestesia moderna que conocemos hoy en día nació de un experimento cómico. ¿Qué tal una cirugía a carcajadas? Así de sorprendente es la historia. ¿Sabías que en 1929, el primer vehículo que recorrió el tráfico en Nueva York era nada menos que un automóvil sin conductor? Imagina ver un coche moverse por las calles sin que nadie lo maneje. Era parte de un experimento de la empresa de tecnología de la época. Este coche autónomo fue controlado por radio. Pero sí, ¿sabes qué pasó después?
La gente estaba aterrorizada y se mantenía alejada. Creían que era un fantasma. El futuro de la conducción parecía aterrador y emocionante al mismo tiempo, ¿no? Hoy, con la llegada de los coches autónomos, ese miedo se ha transformado en asombro. ¿Te imaginas cómo sería la vida con coches que se manejan solos? Estamos más cerca de ese futuro que nunca. Y todo empezó con un coche fantasma. ¿Sabías que uno de los momentos más cruciales de la historia de América Latina ocurrió por un error de impresión? En 1810, un simple periódico en Buenos Aires publicó una carta que llamaba a la independencia. Pero aquí viene la sorpresa. Fue la primera vez que se imprimió independencia en letras del tamaño del día. La gente quedó estupefacta. Pidieron más copias y pronto, la idea de la independencia se esparció como fuego en la paja. Ese pequeño descuido tipográfico encendió un movimiento que cambiaría el rumbo de toda una nación. De una simple hoja de papel, nació el deseo de libertad. ¿Quién diría que un error podría cambiar el destino de un país entero? ¿Sabías que un famoso conquistador de América nunca puso un pie en el continente que convirtió en su reino? Así es. Hablamos de Hernán Cortés, el hombre que derribó el imperio azteca. Mientras muchos creen que él lideró a sus soldados en cada batalla, en realidad, Cortés permaneció en Cuba gran parte del tiempo, desde donde organizaba sus expediciones. Su verdadera fuerza no fue su espada, sino su capacidad para manipular alianzas y tácticas. Desde el Caribe, planeó las estrategias que lo llevaron a la gloria. Al final, sus decisiones a distancia cambiaron el rumbo de toda una civilización. Increíble, ¿verdad? La historia muchas veces es más sorprendente de lo que parece. ¿Sabías que una de las estrellas más brillantes de Hollywood es un genio matemático? Vas a quedarte boquiabierto. Esta famosa actriz no solo ha deslumbrado en la pantalla grande, sino que también tiene un talento oculto que la distingue. A los 13 años, era una estudiante prodigio en matemáticas y, de hecho, inventó un sistema de comunicación que se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿de quién estoy hablando? Te lo diré. Es nada menos que Hedy Lamarr, quien no solo fue una icónica actriz de los años 40, sino también una inventora brillante que contribuyó al desarrollo de la tecnología básica del Wi-Fi moderno. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que la guerra más corta de la historia duró solo 38 minutos? En 1896, el Imperio Británico entró en conflicto con Zanzíbar. Todo comenzó cuando el sultán, que quería mantener su poder, se opuso a la influencia británica. Los británicos, decididos a mostrar quién mandaba, enviaron un ultimátum. Y entonces, ¡bang! El sultán no se rindió y las balas comenzaron a volar. Pero aquí viene el giro. Tras 38 minutos de bombardeo, el sultán fue derrocado y se rindió. La guerra terminó tan rápido que el tiempo se quedó asombrado. ¿Imaginaste que una guerra pudiera ser tan fugaz? ¿Sabías que dos presidentes de Estados Unidos compartieron el mismo día de nacimiento, pero en años diferentes? Thomas Jefferson y John Adams nacieron el 4 de julio, pero en 1776 dejaron su huella en la historia de una manera aún más sorprendente. En 1826, exactamente en el 50 aniversario de la independencia de Estados Unidos, ambos murieron el mismo día, el 4 de julio. ¿Coincidencia o un destino entrelazado? Ellos fueron amigos, competidores y, finalmente, dejaron un legado que transformó el país. ¿Quién diría que el día de su cumpleaños se convertiría en su último acto juntos? Increíble. La historia nunca deja de sorprendernos. ¿Sabías que un país entero fue como un barco, pero sin agua? En 1945, el Reino de Mónaco vivió una historia alucinante. Una invasión de las tropas nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Pero aquí viene la parte loca. El príncipe de Mónaco, en lugar de liderar la defensa, decidió entregarse. ¿La razón? Para evitar el derramamiento de sangre. Así es. Mónaco se convirtió en un simple espectador mientras los nazis tomaron el control. Un pequeño país con un valor simbólico y ninguna resistencia. Pero la historia no termina ahí. Tras la guerra, el príncipe regresó y restauró su gobierno, pintando a Mónaco como un ejemplo de resiliencia en medio del caos.
Un giro inesperado en los libros de historia que pocos conocen. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que la primera vez que se usaron las huellas dactilares para resolver un crimen fue en 1892? Pero esto no fue en un lugar famoso. Fue en un pequeño pueblo de Argentina. Un hombre llamado Francisco Rojas fue acusado de asesinar a una mujer. La policía estaba estancada, pero entonces un innovador llamado Juan Bucetich tuvo una idea brillante: buscar huellas dactilares en la escena del crimen. Comparó las impresiones y ¡boom!, encontró coincidencias. Gracias a su método, Rojas fue atrapado y condenado. Esto cambió para siempre la forma en que se investiga el crimen. La justicia se volvió más científica, más precisa. Hoy, cada vez que ves un detective en la pantalla, recuerda que todo comenzó en un rincón de Argentina con unas huellas que contaban una historia. ¿Sabías que hubo un momento en la historia en que las mujeres podían haber sido las encargadas de la guerra? En la antigua Arabia existía una práctica fascinante. Las mujeres guerreras, conocidas como las Amazonas de Arabia, eran hábiles en el combate y desafiaban las normas patriarcales de su tiempo. Pero aquí está el giro. En el siglo VII, cuando el Islam comenzó a expandirse, muchas de estas guerreras se convirtieron en figuras religiosas influyentes. Utilizaron su liderazgo y destreza para unificar tribus y promover la fe. Imagina a estas poderosas mujeres, no solo empuñando espadas, sino también guiando a comunidades enteras en una nueva era. Su legado se ha perdido en la historia, pero su valentía sigue resonando. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que en el siglo XIV, un grupo de caballeros en Francia fue condenado a muerte por una razón inesperada? En 1325, los caballeros templarios, una poderosa orden militar, fueron acusados de herejía, pero hay algo más extraño. Fue todo un complot político. El rey Felipe IV necesitaba dinero y poder, así que usó estas acusaciones para desmantelar a los templarios. Los arrestos masivos, las torturas y las confesiones forzadas se convirtieron en el espectáculo de la época. Y el giro final: a pesar de su condena, el último gran maestro, Jacques de Molay, maldijo al rey mientras estaba ardiendo, prometiendo que lo seguirían al infierno. Y lo hizo. Felipe murió poco después. Una leyenda oscura que muestra cómo el poder puede desatar infiernos en el mundo real. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que en el siglo XIX había un tipo de carrera de caballos en el que los jinetes montaban unicornios falsos? Así es, en 1825, en Inglaterra, se llevó a cabo la carrera de unicornio. Pero espera, la verdad es aún más extraña. Estos unicornios no eran realmente criaturas mitológicas, sino caballos disfrazados. La gente se disfrazaba de caballeros legendarios, y los caballos llevaban cuernos decorativos. Era un espectáculo de locura y diversión. Imagínate el bullicio en aquellas gradas. Aunque por supuesto, los puristas de las carreras de caballos no estaban nada contentos. Así que, tras un par de años, las carreras de unicornios fueron prohibidas. A veces, la historia tiene un sentido del humor muy peculiar. ¿Sabías que en el siglo XIX había un tipo de carrera de caballos en el que los jinetes montaban unicornios falsos? Así es, en 1825, en Inglaterra, se llevó a cabo la carrera de unicornio. Pero espera, la verdad es aún más extraña. Estos unicornios no eran realmente criaturas mitológicas, sino caballos disfrazados. La gente se disfrazaba de caballeros legendarios, y los caballos llevaban cuernos decorativos. Era un espectáculo de locura y diversión. Imagínate el bullicio en aquellas gradas. Aunque por supuesto, los puristas de las carreras de caballos no estaban nada contentos. Así que, tras un par de años, las carreras de unicornios fueron prohibidas. A veces, la historia tiene un sentido del humor muy peculiar. ¿Sabías que en el antiguo Egipto había más de 1000 divinidades? Pero lo más extraño es que uno de los dioses más adorados era un gato. Sí, un gato. Bastet, la diosa de la alegría y la fertilidad, era representada como una mujer con cabeza de gato. Pero aquí viene lo inesperado. La gente no solo veneraba a Bastet en vida,
sino que también lo hacía en muerte. Cada vez que un gato moría, se creía que el alma de Bastet volvía a la tierra. Por eso, los egipcios momificaban a sus gatos y los enterraban con ceremonias dignas de un faraón. Increíble, ¿verdad? Imagina un mundo donde los gatos eran considerados dioses. ¿Sabías que en el siglo XIX, un pequeño pueblo de Suiza tuvo un loco plan para ganar dinero? En 1872, una comunidad decidió que todas las mujeres jóvenes debían casarse con un estadounidense. ¿Por qué? Porque creían que traer hombres ricos de América soltaría lluvia de oro. Pero en lugar de cultivar riquezas, esta idea provocó un caos. Hombres desprevenidos se encontraron rodeados de mujeres que solo querían una visa. Mientras las intenciones eran nobles, la realidad fue un juego de malentendidos y desilusiones. Las mujeres esperaban amor y aventura, pero solo recibieron confusión y engaños. Al final, el experimento fracasó, dejando a Suiza con más historias que parejas. Increíble cómo un plan tan loco puede darles una lección a todos. ¿Sabías que en el siglo XVI, los piratas no solo robaban barcos, sino también ciudades enteras? En 1565, el famoso pirata Francis Drake asedió y saqueó la ciudad de Santo Domingo en la isla española. Pero aquí viene lo interesante. No solo se llevaron el oro y la plata, sino que también lograron capturar a un grupo de monjas. Las monjas estaban encargadas de cuidar un valioso tesoro religioso, y Drake, astuto como era, no dudó en añadirlas a su botín. Esto no solo fue un acto de pillaje, sino una jugada estratégica. Las monjas, al ser liberadas, llevaron historias sobre la valentía de Drake, ayudando a construir su leyenda. Así que la próxima vez que pienses en piratas, recuerda que también jugaban con la fe y la fama. ¿Sabías que existió un rey que nunca existió? En el siglo XVIII, un hombre llamado Manuel de la Torre se proclamó rey de un territorio español, pero no era un noble, era un simple jardinero. Con la ambición de ser un monarca, reunió a un grupo de seguidores y hasta se coronó en una ceremonia extravagante. La noticia llegó a oídos de las autoridades, quienes pensaron que era una broma. Pero aquí viene el giro. La gente realmente lo siguió. Creyeron en su sueño, incluso cuando de repente, la historia se desvaneció cuando se descubrió que todo era una farsa. Y a pesar de haber sido un rey por un día, dejó una huella en la historia de su ciudad. El verdadero poder de la imaginación, ¿no lo crees? ¿Sabías que en el siglo XIX existió un pez que hacía estallar las cabezas de sus enemigos? Suena increíble, pero el pez globo, sí, ese mismo, se convirtió en una amenaza letal. Cuando se sentía amenazado, su cuerpo se inflaba a tamaños descomunales y liberaba una toxina mortal llamada tetrodotoxina. Un solo pez globo tiene suficiente veneno para matar a 30 personas. Pero espera, ¿sabías que en Japón se sirve como una exquisita delicadeza? Para disfrutarlo, solo los chefs más capacitados se atrevían a prepararlo, porque una sola gota de su veneno puede ser fatal. Así que la próxima vez que escuches sobre platillos exóticos, piensa en este pez que combina belleza y peligro. ¿Te atreverías a probarlo? ¿Sabías que la primera computadora de la historia fue un producto de guerra? En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos estaban desesperados por descifrar códigos enemigos. Así nació la ENIAC, una monumental máquina del tamaño de una habitación que ocupaba más de 30 toneladas. Pero aquí viene el giro. No tenía gato, no tenía mouse, solo programadores que se enfrentaban a un laberinto de cables. Imagina, cada cálculo requería una hora de preparación. Con ENIAC, un solo problemita podía llevar días configurar. Gracias a esa locura tecnológica, se sentaron las bases para las computadoras modernas. Así que, cuando uses tu portátil hoy, recuerda que todo comenzó en un refugio de guerra y la obsesión por la velocidad. ¿Sabías que en el siglo XVIII, la isla de Gough, en el Atlántico Sur, fue la escena de un experimento social tan extraño que parece sacado de una novela de ciencia ficción? Un grupo de marineros británicos abandonó a su suerte a una familia de gatos en la isla para controlar la población de ratas en un faro.
Pero lo sorprendente es que esos gatos formaron una sociedad única y salvaje, completamente aislados del mundo. Se adaptaron a la vida en la isla, desarrollando habilidades de caza incomparables. A lo largo de los años, sus descendientes se volvieron tan astutos y fuertes que comenzaron a atacar incluso a las aves que se intentaban posarse en Gulf. En lugar de ser una solución, este experimento se convirtió en una pesadilla para el ecosistema. ¿Quién diría que abandonar gatos podría cambiar una isla entera? ¿Sabías que hubo un momento en la historia en que los caballeros medievales lucharon por los corzos? En la Inglaterra del siglo XV se celebraban competencias donde los nobles no solo cazaban, sino que también defendían a sus siervos. Al parecer, estos animales eran tan valorados que se convirtieron en símbolos de estatus. Pero aquí viene la sorpresa. En una de estas competiciones, el rey Enrique IV prohibió la caza de ciervos salvajes por 3 años. ¿La razón? La población de ciervos estaba en peligro. Entonces los nobles empezaron a cazar gato montés. La caza se volvió un espectáculo y los ciervos pasaron a ser protegidos. Increíble, ¿verdad? A veces la nobleza tiene un corazón por los más débiles. ¿Quién diría que los corzos podrían cambiar la historia de la caza? ¿Sabías que en el siglo XVII un ladrón se apoderó de una ciudad entera? Imagina esto. Una noche oscura en Venecia, un astuto criminal llamado Pietro, disfrazado de noble, logró convencer a los guardias de que tenía la autoridad de un alto mando. Usando su ingenio y unos pocos documentos falsos, tomó el control de la ciudad por varias horas, disfrutando de banquetes y fiestas. Pero aquí viene la sorpresa. Lo atraparon porque se olvidó de un detalle crucial: su propia sombra. En el resplandor de las antorchas, se le vio como un impostor. La ciudad volvió a la normalidad y Pietro fue llevado a juicio, convirtiéndose en un recordatorio de que en el mundo del crimen, incluso los más astutos pueden caer por un descuido. ¿Sabías que el primer hombre que cruzó la Antártida no llevaba abrigo? En 1911, un explorador noruego llamado Roald Amundsen se adentró en el gélido continente con una sorprendente estrategia. En lugar de ropa pesada, él y su equipo usaron pieles de animales y trineos tirados por perros. Pero eso no es todo. En su viaje, se enfrentaron a tormentas brutales, temperaturas de hasta 50 grados y un terreno traicionero. El objetivo era simple: ser el primero en alcanzar el Polo Sur. Pero su mayor secreto no era la ropa, sino la planificación meticulosa y la valentía. Cuando finalmente llegaron al Polo Sur, dejaron una bandera noruega. Pero aquí viene el giro. Menos de un mes después, un británico llamado Robert Falcon Scott llegó y encontró su legado. Nunca olvidarás cómo la historia se teje en frío y coraje. ¿Sabías que hace más de 200 años, la primera mujer en conseguir un título universitario fue una mujer que nunca asistió a clases? Se llama Helena de la Sagrada, una joven que estudió en secreto en París. Con acceso limitado a la educación, ella logró aprender de libros y tutores particulares. Pero la verdadera sorpresa viene aquí. Su graduación fue un acto de rebeldía justo antes de la Revolución Francesa, cuando la educación era casi un lujo para mujeres. Al recibir su diploma, el entonces rector, escandalizado, dijo: «Las mujeres no deben ser sabias». Pero ella desató una chispa en la historia que empoderaría a generaciones. Hoy, la historia de Helena nos recuerda que la valentía y la determinación pueden abrir puertas que muchos intentan cerrar. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías que en el siglo XIX un gato se convirtió en héroe de guerra? En 1914, en medio de la Primera Guerra Mundial, un soldado británico encontró un pequeño gato abandonado en las trincheras. Lo nombró Tommy's y, sorprendentemente, pronto se dio cuenta de que su presencia traía buena suerte. Este menino no solo cazaba roedores, sino que también se acurrucaba junto a los soldados, aliviando el estrés del conflicto. Pero hay más. Tommy's fue inspirado para liderar una misión con su propio pelotón. En un giro increíble, al final de la guerra, fue condecorado por su valentía. Así, un simple gato se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. ¿Quién diría que un felino tendría un impacto tan grande en la historia y el corazón de los soldados?
¿Sabías que en el siglo XVIII los franceses usaban ratones como moneda? En la ciudad de Nimes, la escasez de dinero llevó a la gente a buscar alternativas inusuales. Entonces, comenzaron a intercambiar ratones vivos como pago en mercados locales. Pero eso no es todo. La gente incluso los criaba para usarlos como billetes poco convencionales. Imagina entrar a una tienda y ofrecer un par de ratones por pan. La curiosidad no se detiene ahí. Algunos comerciantes desarrollaron sistemas para valorar estos pequeños animales. ¿Quién diría que los roedores serían parte de la historia económica? Así, los ratones no solo sobrevivieron en la cultura francesa, sino que también dejaron una huella insólita en el comercio. Increíble, pero cierto. ¿Sabías que Napoleón Bonaparte tenía una extraña obsesión con las llamas? En la década de 1800, tras perder una batalla, decidió que necesitaba una mascota especial para levantar su ánimo. Así que le regalaron una llama. Sí, una llama. Pero eso no es todo. Esta exótica compañía era un símbolo de su gran ambición. La llevó a ceremonias. Se volvió famoso por su amor por su pelaje suave y su majestuoso porte en la corte. Pero aquí viene el giro. Cuando las cosas se pusieron difíciles y su imperio comenzó a desmoronarse, Napoleón se deshizo de la llama. Parece que incluso un emperador no puede hacer que los tiempos difíciles se sientan mejor con una llama a su lado. Increíble, ¿verdad? A veces, incluso los grandes líderes tienen sus debilidades. ¿Sabías que en el siglo XIV, en Florencia, Italia, había una ley que permitía a las mujeres casadas conseguir el divorcio solamente si su esposo no podía bailar? Sí, así es. Esta curiosa regla surgió en una época donde las danzas eran el alma de la fiesta y un símbolo de estatus. Si un hombre se negaba a bailar, se consideraba que había fallado en cumplir con sus deberes maritales. Las mujeres, entonces, podían irse y buscar un nuevo compañero que les hiciera girar por la pista. Imagina eso, divorcios basados en la falta de ritmo. Es una mirada fascinante a cómo la cultura de una época podía influir en las relaciones. Así que si alguna vez te quedas parado en una fiesta, cuidado con lo que puede pasar. ¿Sabías que en el siglo XIX, un hombre fue considerado una especie de superhéroe por salvar a miles de personas de un hongo? En 1840, un científico llamado William S. T. Waller encontró que el hongo ergot, que crecía en el centeno, provocaba alucinaciones y locura. En una época con brotes de estas alucinaciones, Waller se convirtió en el defensor de la salud pública, advirtiendo a los campesinos sobre el peligro del hongo. Pero aquí viene la sorpresa. Sus advertencias se ignoraron, y el mal de la caza continuó devastando a comunidades enteras. Un héroe que nunca fue escuchado, pero cuyo legado aún perdura. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encuentras con un hongo peligroso en tu comida? ¿Sabías que en 1815 ocurrió una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia, pero el mundo no lo notó? Mientras el monte Tambora en Indonesia destruía paisajes y vidas, los ecos de su furia llegaron a Europa. Pero aquí viene lo sorprendente. Ese mismo año, se perdió el verano en gran parte del mundo. En lugares como Estados Unidos y Europa, la oscuridad cubría los cielos. Cosechas fallidas, hambrunas y el extraño fenómeno de la nieve en junio hicieron que la gente temiera un cambio apocalíptico. Así, tras la devastación, el mundo no solo experimentó un cataclismo natural, sino el comienzo de lo que se conoce como el año sin verano. Un recordatorio de cuán interconectado está nuestro planeta, incluso a miles de kilómetros. ¿Sabías que los antiguos romanos tenían un dios de las puertas y las cerraduras? Su nombre era Janus, y es representado con dos caras, una mirando hacia el pasado y la otra hacia el futuro. Pero aquí está la parte loca. Janus no solo guardaba las entradas, también supervisaba el comienzo de nuevos ciclos. Cada vez que se abría una puerta, era como dar la bienvenida a otra oportunidad. Así que, cuando celebramos el Año Nuevo, pensamos en él. En el 153 a.C.,
Estas ceremonias incluían oraciones y rituales dirigidos a Janus, esperando que abriera las puertas de la fortuna. ¿Te imaginas que cada vez que entras por una puerta, un dios te está abriendo el camino? Nadie lo cuenta más,